logres tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad Te Hará Libre, programa de la renovación carismática cristiana, Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchani. Hoy está conmigo el pastor David Quintana. Juntos vamos a llevar este tema que vamos a compartir en este día, que sé que va a ser de gran bendición. El tema que queremos compartir hoy es un tema sobre cómo salir de la escasez, de la ruina, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué aconsejó Dios para poder vencer miseria, ruina, maldiciones? ¿Cómo hacer para esto? Bienvenido, pastor David. Muchas gracias, pastor. Estamos bendiciendo a todos los televidentes que esta hora nos acompañan y les invitamos para que estén con nosotros en esta hora. Bien, vamos a tomar Lucas capítulo 21, versículo 1. ¿Cómo dice? Dice, y levantando los ojos, vio a los ricos echando sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda necesitada que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos echaron en las ofrendas de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bien, vemos entonces que en los tiempos de Jesús, cuando estuvo en la tierra, él vio esta escena. Él estaba en el templo y vio cómo se acercaban a dar ofrenda en una alcancía, dice, ¿no? Y dice que vio los ricos que echaban lo que les sobraba. O sea, para los ricos no era problema dar una ofrenda. Para el que tiene mucho dinero, si le piden una colaboración, para él no es ningún problema. Eso no le va a afectar, no lo va a empobrecer, como dicen por ahí los vendedores en el transporte público, ni lo enriquece ni lo empobrece. Pero vio Jesús a una viuda. La viuda, dice el Señor, que ella echó 2 monedas blancas, 2 blancas. Y Jesús dijo que ella estaba dando más. Dice aquí, esta viuda echó más que todos. Y si miramos la parte humana o lo lógico, es que quien echaba más eran los ricos, porque eso es lo normal. Ellos echaban más cantidad de dinero. Pero él no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a lo espiritual, se estaba refiriendo a realmente lo que estaban dando de corazón. Quien daba de corazón era la viuda, porque echó no por las moneditas, sino porque eso era lo que ella tenía. Ahora, haciendo una comparación, digamos, con la vida de los venezolanos en este tiempo, en este año 2016, como yo decía en estos días, el año pasado fue un año complicado. Este año no es complicado, es terrible. No es complicado, está más recomplicado. Y digamos, si uno el año pasado pudo con esfuerzo comprar, hacer, construir, se hizo con esfuerzo. Ahorita ni con esfuerzo se puede hacer, porque realmente la situación que hay en el país es bien complicada. Y no, es que nada más viéndolo desde el punto de vista de que para que le alcance a una familia, digamos una familia de esposo o esposa, y pongamos 2 hijos, vamos a suponer que 2 hijos o hasta ellos solos, para que una familia pueda vivir con un sueldo mínimo, no vive. 2 sueldos mínimos, tampoco vive. ¿Con cuánto podría vivir, pastor David? ¿Cuánto cree usted que podría vivir una familia, digamos, de 2 hijos? ¿Cuál cree usted que debe ser como la cantidad de dinero que se está consumiendo en mínimo
para una familia. ¿Qué cree usted que puede ser? Bueno, ayer escuchaba las noticias desde Caracas, que decía la periodista que se necesitan 15 salarios mínimos para sostener en este momento la canasta familiar. O sea que está la inflación por las nubes, demasiado. 15 salarios mínimos, 15. El sueldo ahorita creo que son 15.000 o 18. 15.000 más. Y 15.000 por 15 son, creo que 275.000 sería. Más o menos. 15.000 por 15. O sea que ese es ¿Y cómo se está haciendo? Imagínate. 15.000 por 15 dan, sí, 225.000. Y yo creo que sí, eso es lo que ahorita alguien debe tener para poder mantenerse en el mes. Una familia. Una familia debe tener una entrada de 225.000 no para ahorrar y disfrutar, sino para comer y de hacer los pagos necesarios. Ahora volviendo a la palabra, queremos enfocarnos en ese punto. La parte de la economía en Venezuela, lógico, y se sobreentiende con los venezolanos. Pero miremos qué ocurrió con Jesús. ¿Qué ocurrió con Jesús con esta viuda? Esta viuda daba a la iglesia. En ese tiempo no era la iglesia, era el templo de Jerusalén. Pero daba al templo. Pero ella echó lo que tenía. Comparado con el dinero que daban los ricos, era nada. Demos un ejemplo hoy para que podamos entenderlo. Que hoy una persona diga, necesitamos recoger una colaboración para ayudar a una familia o para ayudar a unas personas necesitadas. Y que una viuda vaya y lleve 100 bolívares. Con 100 bolívares, ¿qué se puede conseguir? Un refresco no alcanza con 100 bolívares. No alcanza. Ni siquiera un huevo, porque ya un huevo está costando. Ni siquiera un huevo. Vale como 120, 130. 130 bolívares. Entonces, ella por lo menos hizo eso. Dio, vamos a decir, para entenderlo, dio 100 bolívares. Y 100 bolívares no alcanzan para nada. Pero ella dio más que los demás porque eso era lo que ella tenía. Y es muy fácil, porque esto lo he dicho yo, es muy fácil que un rico dé lo que le sobra. Porque lo que le sobra no tiene ningún problema, dar lo que sobra. Pero dar todo, hasta ahí dirían muchos. Y dijo el joven rico en Mateo 19, en otras palabras le dijo a Jesús, hasta ahí vamos bien. Porque lo que ocurrió con el joven rico, ¿qué fue lo que pasó con el joven rico, pastor, de Mateo 19? Bueno, este hombre dice que le hace una pregunta al Señor, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le hace mención de todos los mandamientos, no adulteres, no mates, en fin, le dice, todo eso lo he cumplido. Y le dice, pero te hace falta algo más. Dice, toma el dinero que tienes y dalo a los pobres. Inmediatamente él reaccionó y dijo, bueno, pero ¿cómo así lo que tengo lo voy a entregar a los pobres? Y dice, y yéndose, se fue, no aceptó esa palabra porque fue muy dura para él. Estaba pegado a las riquezas, ¿no? Sí, entonces es lo que ocurre. En Venezuela está ocurriendo esto, de que hay miseria, hay ruina. Nosotros declaramos bendición sobre Venezuela. Nosotros estamos creyendo al Señor, que el Señor bendice las familias y que bendice su hogar y que bendice mi casa y que bendice las familias de la frontera, porque eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Que el que cree no será defraudado. Pero, ¿cómo cuesta creerle al Señor? Muchos dicen que creen en Dios. Muchos dicen que Jesucristo es el Señor de ellos y el Salvador, el Mesías, el Maestro, pero no le obedecen. Y esto le ocurrió a este joven rico. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Fíjese que no le dijo, vende una casa, porque yo creo que si Jesús le hubiese dicho a este joven, vende una de tus propiedades y dalo a los pobres, yo creo que él hubiese dicho, pues no tengo problema, porque una de mis propiedades, de tal vez 200 propiedades que pudo haber tenido o tendría, por decir, no es problema. Pero vender todo y darlo a los pobres es una locura.
pero es creer a esa palabra que el Señor le está diciendo hoy: haga esto porque quiero bendecirlo. Sí, pastor, y sobre todo la enseñanza se continúa sobre los discípulos, ¿verdad? Y ellos le dicen, bueno, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, hemos abandonado todo, hemos dejado casa, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué va a venir sobre nosotros? Y entonces Jesús tiene una respuesta y le dice, bueno, van a recibir 100 veces más. O sea, ahí donde está el probar a Dios, que yo doy para poder recibir. El principio afirma que dad y se os dará. Sí, Marcos 10 es donde dice estos versículos, Marcos 10, 29 en adelante. Es un paralelo de la misma enseñanza del joven rico. Pedro es el que dice, Señor, nosotros hemos dado todo, ¿y qué hay para nosotros? O sea, quedamos así. Y el Señor, o sea, Pedro fue muy atrevido, ¿no? Porque decirle qué hay para nosotros, como diciendo, Señor, mi servicio, mi vida, he dejado todo. Pedro dejó su barca y la puso al servicio del Señor. Pero ¿qué ocurrió? El Señor le dijo, no quedará sin recompensa, pues recibirá 100 veces. Y es lo que ocurre en todos los lugares del mundo, porque no solo es Venezuela, en todos los lugares del mundo ocurre esto. Dios está hablando a los hombres y mujeres. Ahora Dios está hablando porque el hombre está orando. Dios está hablando porque el hombre le está preguntando. El ser humano, hombre y mujer, está diciendo a Dios en este tiempo, por lo menos Venezuela, muchos están diciendo, Señor, ¿por qué estás permitiendo esta situación económica? ¿Por qué estás permitiendo, dicen algunos, la guerra económica? Otros dicen, ¿por qué estás permitiendo estas expropiaciones y estas situaciones? O sea, cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero todos estamos pidiendo y diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto en Venezuela? ¿Por qué estás permitiendo esta situación de que el pueblo está desesperado? Por lo menos, mire, la gente, uno ve en la televisión, gente sacando de las basuras comida para alimentarse. Ahora, yo he visto eso por televisión. Por lo menos esta mañana, en la parte donde vivo yo, pasa el camión de la basura. Y el pote que nosotros sacamos para la basura, yo puse en la bolsa, a la parte baja del pote, puse la bolsa con los desperdicios de la cocina, por decir, de la comida, y encima puse otra bolsa con hojas. Y esta mañana cuando nos levantamos, mi esposa me dice, ¿y quién? Mire, echaron una bolsa por allá afuera, está toda desparramada. Y yo voy y miro, y era la bolsa de la basura que estaba debajo dentro del pote. Y yo dije, Dios mío, pero un perro, el pote no está volteado. La bolsa, sacaron la de arriba y luego sacaron la de abajo y estaba toda desparramada. Para que haya sido un perro, no entiendo por qué la de arriba estaba abajo y la de abajo estaba en la calle, tirada. Tuvo que haber sido alguien que miró. Alguien revisó a ver si algo. Exactamente. Entonces, es una verdad, esto no es que lo estamos inventando, esto no es que, y no lo digo porque estoy en contra del gobierno o estoy a favor de la oposición, no, nosotros como cristianos no estamos ni en contra ni a favor, estamos en contra del diablo y estamos en contra de las cosas mal hechas. Y lo que queremos para Venezuela es lo mejor de parte de cualquiera, pero queremos lo mejor de quienes están gobernando o de quienes van a gobernar. Pero por lo menos esta situación es una situación de escasez y ruina y muchos están pidiendo. Ahora, ¿cuál será la razón por la que viene ruina a una familia, a una nación? ¿Cuáles pueden ser las razones, Pastor David? ¿Qué cree usted que pueden ser las razones para que esté ocurriendo, no mirando el punto de vista venezolano, sino en el mundo? ¿Por qué razón puede haber esto en el ser humano? Bueno, diríamos, la principal razón que ha habido tiene que ver con la búsqueda de Dios, ¿verdad? El ser humano al estar, como se dice, en la comodidad, se había olvidado de Dios. Y lo principal en la vida de un hombre es eso, el tener esa riqueza espiritual que nace de adentro y está en volcar uno el corazón, rendirse uno ante Dios y decirle, Señor, tú eres
quien me prospera, quien me ayuda, quien me bendice, quien me sustenta. Reconocer que es Dios, no es un gobierno, no es una persona, no es una autoridad, sino la Biblia afirma que es Dios. Él dice en el libro de Malaquías que abrirá, ¿verdad? Abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Una gran lluvia de bendiciones viene sobre una persona que comienza a conocer a Dios, pero comienza a conocer que la palabra, y en la medida que comienza a practicar, a ser hacedor de esa palabra, comienza a entender, a ponerla en práctica, pastor, entonces comienza Dios a prosperarlo, a sacarlo de la ruina, de la miseria. Y no es que nos volvemos ricos, aceptamos al Señor, reconocemos al Señor y ya mañana estamos ricos, no. Pero sí notamos que toda esa vida de miseria va saliendo y va quedando atrás. Y allí es donde está el proceso más importante que necesita una persona, una familia. Bien, entonces lo que podemos ver es que una de las razones, y la razón principal por la cual en una persona, una familia, en una nación hay miseria, es porque la gente no quiere buscar a Dios. Es porque el pueblo, los hombres, mujeres, están haciendo cosas contrarias. En vez de creer en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, entonces buscan lo más fácil. Lo más fácil es la corrupción, lo más fácil es el contrabando, lo más fácil es ganar el dinero sin esforzarse, lo más fácil es la mentira, lo más fácil es invocar espíritus inmundos y muertos, porque es lo más fácil, no buscar a Dios. Cuando alguien prefiere buscar brujos, espiritistas, hechiceros, y cuando alguien prefiere acercarse a estas personas o a estos seres que supuestamente responden, y sí sé que responden porque a mí me respondieron, pero dije yo después, hace más de 25 años, dije no, esto es del diablo y me está hundiendo más. ¿Por qué la gente prefiere buscar esto, no buscar a Dios? Porque es que buscar a Dios significa alinear mi vida, hacer la voluntad de Dios para que Dios me bendiga. Pero buscar a alguien que le adivina, que le fuma tabaco, que le hace todos estos baños y cosas raras, y les da santos y supuestamente muertos, no le exige ningún cambio y no traiga plata, haga lo malo, siga siendo como es y traiga más plata que aquí le vamos a supuestamente cuidar. Entonces el ser humano se ha apartado de Dios, viendo la situación que está pasando en el mundo donde se ven ataques terroristas, y por lo menos en Estados Unidos. En Estados Unidos muchas masacres, personas matando, quitando vida a niños, Ahora, ¿cuál es una de las razones para que en Estados Unidos esté ocurriendo esto? Una de las razones permite el porte de armas a cualquiera. Pero la otra, han sacado a Dios de las escuelas. No están permitiendo, sino que dan libertad. Fíjese que hasta aquí en Venezuela, tristemente, por ahí como que hay movimientos ya de que quieren aprobar los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Debemos orar creyentes en Dios, porque esto va a traer más maldición a Venezuela. Mire, el que es homosexual, el que es gay, el que es lesbiana, todo eso, si quieren vivir su vida, vívanla como quieran. Nosotros como cristianos, como pastores, nosotros no vamos a condenarlos. Quien los condena es la propia palabra de Dios. Eso, nosotros no vamos a rechazarlos, pero eso no está aprobado por Dios y todas estas cosas traen maldición. Mire lo que está pasando en Ureña y en San Antonio, amenazando negocios, que no abran, que sí abran, que tienen que pagar una vacuna. La pregunta es, ¿será que el diablo es más grande que Dios en esto? ¿Por qué Dios permite que esta gente haga esto? Por el pecado. No es porque, es simplemente el pecado. Homosexualismo, lesbianismo, invocación de muertos y demonios, adulterio, fornicación. Alguien que no quiere cambiar. Dios mismo envía espíritus de muerte. Y esto parece como contradictorio, ¿no, pastor? Sí, señor. ¿Qué ocurrió en el Éxodo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto?
¿quién envió un espíritu de muerte para que diera muerte a los primogénitos? ¿Quién enviaría ese espíritu de muerte? Para que se murieran los primogénitos desde los animales hasta el rey, hasta el faraón. ¿Quién lo envió? Exactamente, pastor, cuando dice que el único pueblo que se mantuvo, que fue guardado, fue el pueblo de Dios. Dice que colocaron sangre sobre los dinteles de las puertas, ¿verdad? Y esa sangre representaba el reconocer a Dios, el reconocer al Mesías, el reconocer lo que Dios, la protección que tiene Dios sobre alguien. Y es lo que hoy sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué observamos? Bueno, que el mismo Satanás ha estado obrando de una forma desastrosa, ha estado haciendo y deshaciendo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque todavía hay mucha gente que está metida en tantas cosas negativas, ¿verdad? Pero cuando se levanta un pueblo, se ora por la ciudad, se ora por los territorios, se toman, Dios toma el control, inmediatamente el diablo tiene que huir, ¿verdad? ¿Y qué observamos? Bueno, que el espíritu de muerte ha tomado todo este territorio aquí de la frontera, por eso hay tantas muertes, por eso ha habido tantas masacres, ¿verdad? Y cosas que uno no se entera de que suceden en el día, en la noche, en fin. Pero, ¿cuál es la razón? Bueno, que en la medida que nosotros busquemos a Dios, le creamos a Dios, nos alineemos a la voluntad de Dios, Él se va a encargar de ¿qué? De guardarnos, de protegernos, de prosperarnos, de tenernos en un lugar especial, porque Él así promete en su palabra, ¿verdad? Claro, por lo menos con David, con el rey Saúl. El rey Saúl fue desobediente a la voz de Dios. Ahora, ¿quién le envió un espíritu para que atormentara a Saúl? ¿Fue Dios o fue el diablo? Al desobedecer, pastor, pues inmediatamente el enemigo toma el control, ¿verdad? De una persona. Y la Biblia afirma que si yo obedezco a Dios, si yo hago la voluntad de Dios, Él se va a encargar de guiarme, de protegerme, de guardarme, ¿verdad? Y el caso de Saúl fue que desobedeció a la palabra, inmediatamente dice que venía un espíritu, lo atormentaba, ¿verdad? Cuando David tocaba el arpa, me imagino que llegaba y cantaba salmos y tocaba, inmediatamente el espíritu ese se iba. Bien, mire, quien envió un espíritu de muerte para que le quitara la vida a los primogénitos en Egipto fue Dios mismo. Y quien envió un espíritu que atormentaba a Saúl fue Dios mismo. Y entonces cualquiera se puede preguntar, ¿y cómo es eso de que Dios es el que envía el espíritu de muerte? Porque Dios permite que el diablo venga porque el hombre ha decidido hacer la voluntad del enemigo. Y esto es un derecho legal que tiene el diablo y por esa razón puede venir la muerte. Pero cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor nos guarda de la muerte, nos guarda de enfermedades, nos guarda de problemas. Que estamos expuestos, sí, podemos enfermarnos y pueden venir muchas situaciones. Por lo menos la Biblia nos habla, no sé si usted recuerda el pasaje, pastor, porque alguien nos envió un mensaje que es mentira, que la muerte llega cuando es. El rey Ezequías, Dios envió un profeta y le dijo al rey que preparara porque se iba a morir, que ya le venía la muerte. El rey Ezequías, después de que sale el profeta, el rey comienza a orar y a pedir al Señor y decir: Señor, dame más una oportunidad. Usted ya dio una palabra, que ya llegó el momento de la muerte. Si Dios dio una palabra, significa no se puede hacer más nada. Pero la oración del rey Ezequías hizo que Dios cambiara el plan que tenía. Y lo que hizo Dios fue le dio una palabra otra vez al profeta y el profeta se regresó y le dijo el profeta: el Señor dice que te alarga 15 años más de vida. Quiere decir que la oración es un arma que nosotros tenemos para que Dios nos guarde, para que Dios
cambie su opinión, su decisión por la decisión del hombre, porque es que la decisión de Dios es por decisión del hombre. Dios le dijo al hombre en el paraíso, en el huerto, le dijo: si tomas de este fruto te mueres, si lo respetas tienes vida. Vino muerte, vino condenación para todos los seres humanos, pero Dios, aunque vino una palabra de muerte, Dios envió a Jesús. Y dice el Señor en Juan 11, 25, ese Juan 11 dice: el que crea en mí aunque muera vivirá. La vida, la situación del ser humano hoy, muchos ejemplos vemos. Personas que tenían su destino de destrucción. La única forma es que toda Ureña y Venezuela cambiemos de opinión para poder salir de esta situación. Y cambiar de opinión no es que si amenazaron a tal o cual persona, la solución irse. Vamos a decir que es una solución, entre comillas una solución, porque les permite irse. Pero la solución es no irse. La solución es cambiar. Irse por el temor y la amenaza, está bien. Pero la solución es cambiar la forma de vida que tiene la persona. Dios permite que venga miseria, ruina, muerte, es por la conducta de la persona. ¿Qué debemos hacer? Pedir perdón, reconocer a Jesús, reconocer que el homosexualismo es pecado, reconocer que el robar es pecado, que el decir mentiras es pecado, que la corrupción es pecado, que estafar es pecado, que decir mentiras es pecado, que tener otra mujer que no es su esposa es pecado. Buscar al Señor. Ahora con eso no estoy diciendo yo soy perfecto y el pastor David somos perfectos. No, nos equivocamos, pero estamos ahí. Señor, ayúdanos, fortalécenos, guárdanos, ayúdanos que no caigamos. Jesús fue tentado y nosotros también seremos tentados y somos tentados, pero el Señor nos guarda. Pastor, conseguí aquí el pasaje. Ajá. Dice: en aquellos días, segundo libro de Reyes 21, Ezequías cayó enfermo de muerte, y fue a él Isaías ben Amós el profeta y le dijo: así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y él volvió su rostro hacia la pared y oró a Dios diciendo: te ruego, Dios, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro, y que de hecho he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. Ajá. Fíjese que Ezequías oraba amargamente y Dios escuchó. Y Dios desistió de una palabra. Ahora, el Señor me ha inquietado a que demos una de las razones, una de las formas para salir de la miseria y ruina en la cual está Venezuela. Bueno, sabemos que la primera de todas es pedir perdón al Señor, pedir perdón por estar haciendo lo malo, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros y quiere darnos vida en abundancia. Pero lo tercero es obedecer las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús, por lo menos con esta viuda de Lucas 21, que dijo que dio todo lo que tenía, se rompió en ella una ruina y miseria. Mateo 19 y Marcos 10, que hablan del joven rico, él no quiso oír la voz de Dios en Jesús. Y la voz era: vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. Cualquiera de nosotros puede decir: eso no es fácil. ¿Verdad, pastor? Así es. Cualquiera puede decir: eso no es Señor. fácil. Venderlo todo y darlo. O sea, dar lo que tiene y quedarse sin lo que tiene. Y yo te voy a recompensar. Por lo menos en el caso mío, hace ya 6 años el Señor puso en mí que me despojara de la camioneta que yo tenía. Yo tenía una camioneta y el Señor me puso de la camioneta.
No fue que yo dije, bueno, tómela y me dan una platica para quedarme con algo, para ver cómo me puedo levantar una moto, aunque sea. No, me quedé sin carro. Lo entregó todo. Y Dios me ha respaldado y me ha bendecido. Y estoy esperando que venga una recompensa, que eso es cuando sea el tiempo de Dios. Pero Dios quiere que le creamos a su palabra. Ahora vamos a tomar una palabra del primer libro de Reyes, capítulo 17, y con este punto terminamos. Una mujer viuda que también hizo lo mismo de la viuda del Evangelio. Esta mujer le creyó a la voz de Dios y se quedó sin nada, creyendo a lo que el profeta dijo. Leamos el pasaje, pastor. Y la palabra de Dios vino a Elías. Primer libro de Reyes 17:8. Y la palabra de Dios vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Bebamos. Ajá. Después de esto le dice el profeta: sí, pero vaya y me prepara a mí una torta de pan, o me da un pedazo de pan a mí primero y después para usted. Y le dio la palabra, porque Dios dice: no faltará la harina ni el aceite, no se va a acabar. Usted tenía un puñado de harina y un poquito de aceite en la vasija, pero si usted obedece a la voz de Dios que dio a través del profeta, no le va a faltar la harina ni el aceite. Cuando desató la palabra, soltó la palabra, ¿verdad? Inmediatamente ocurrió algo sobrenatural de parte de Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno puede ver? Que alguien puede decir: uy, esto es una locura. Vámonos al 2016, que estamos en el 2016. Pero de esta historia, vámonos al 2016. Ahorita, la situación es complicada en el país. No se consiguen algunos productos. Ahora ya salió por ahí las noticias y se está viendo. Se están consiguiendo los productos y podemos decir: gloria a Dios, se está respondiendo Dios porque se están consiguiendo los productos. Ahora hay otro problema: están muy caros. Demasiado. No alcanza para comprar los productos. Entonces hay productos pero no alcanza. Y entonces, ¿dónde? Ahora sí hay productos pero están caros. Claro, aparte de que les pusieron un precio justo, que con el, ¿sabe qué? Para la frontera y para los venezolanos, ese precio justo para nosotros está bien, pero es que están poniendo un precio mucho más elevado, mucho más del precio justo. Sí, señor. No las empresas ni no el gobierno, los especuladores, los que revenden, los bachaqueros, todas las personas, porque como la situación está en el país con un desorden, todo el mundo quiere ganar porque no quiere perder. Pero ¿qué es lo que el Señor dijo con esta palabra de Reyes 17? El Señor dice, ¿cuál es el versículo siguiente del que estamos leyendo? Cuando dice, el Señor te dice. El 14. El 14. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios mande lluvia sobre la faz de la tierra. Bien, lo que quiere decir, y lo que el Señor me puso a mí el domingo en la predicación, y hoy quiero hacerlo con todos ustedes, es que en medio de esta escasez, que en medio de esta situación de que los precios están altos,
que usted le crea a Dios. Si usted quiere que no le falte la harina, el aceite, el arroz, el pollo, la carne, que no le falten los productos, que usted pueda comer, que no le falte, que más bien sobreabundará. Sí, que sobre. Que sobre. De ese poco que tiene, dele a alguien. Siembre. Dé a otra persona. Tal vez usted diga, pero es que tengo solamente este poquito, Dios mío, ¿cómo hago? Bueno, por lo menos comparta con alguien. Pero una de las formas en la cual Dios quiere bendecirnos es que seamos desprendidos. Porque mire, hambre hay. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando lo llamó? ¿Cuál fue la primera palabra que le dijo el Señor a Pedro cuando lo llamó? ¿Sí recuerda? Ajá. Le dice, serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Pedro era un pescador de peces. Y alguien dirá redunda, bueno, como quiera. Pescaba peces. Y el Señor le dijo, lo haré pescador de hombres. Lo que le está diciendo el Señor, o lo que le dijo el Señor a Pedro es, si sigues como estás, siempre vas a pescar peces y solo te va a dar para comer. Cuando Jesús muere, resucita, están Pedro y los discípulos y dicen, vámonos a pescar. Ya el Señor había muerto y se quedan pescando, pero no consiguen nada. Ya habían recibido una palabra de que lo haría pescadores de hombres y ellos volvieron otra vez atrás a pescar peces. Y no es que sea malo trabajar, sino que el Señor lo llamó para otras cosas más grandes. Por esa razón es que luego en Hechos de los Apóstoles le preguntan a Pedro, dice, mire, es necesario que ustedes nos atiendan. Y dice, no, nombran a 7 diáconos porque ellos dicen, nosotros vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Ya Pedro dijo, no, yo no me voy a regresar. Yo voy a hacer lo que el Señor me dijo. Y es lo que el Señor quiere, que avancemos. Y una de las formas es, comience a dar. Amigo que me está viendo, otros que están criticando, otros que están contentos, comience a hacer eso. Usted tiene necesidad en su casa, despréndase y dé 1 kilo de arroz. Y usted dice, si lo doy me quedo con este poquito. Bueno, crea esta palabra que no le va a faltar el arroz. Crea esta palabra que no le va a faltar el alimento. O sea, comencemos nosotros a vencer esto, porque en el ser humano lo que hay es amor al dinero. ¿Qué puede decir, pastor? Y miedo, pastor, también, ¿no? Miedo a quedarse sin nada. Y eso hace que uno no pueda avanzar, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara cuando le dice el profeta a la viuda. Fíjese que no era una viuda rica, es lo contrario, una viuda pobre. Le dice, dame agua, luego le dice, hazme una torta pero primero házmelo a mí. A mí. ¿Dónde estaba el milagro, ¿no? El milagro, exactamente. Cuando él le dice, hazme primero a mí, porque de nada servía que ella hiciera para el hijo y para nada, sino dar para poder recibir. Mire, si ustedes leen ese pasaje, les invito, primer libro de Reyes 17, todo desde el versículo 1. Ella dijo al profeta cuando le dijo que le hiciera a él, dijo, me queda solamente un puñado de harina y aceite para hacer una torta para mi hijo y para mí y después morirnos. ¿Por qué le dijo eso? Porque dijo, no hay más. No había más, no dice que no tenía dinero, no había en ningún lado donde comprar, no había escasez. Lo mismo que en Venezuela. Semejante hoy, es semejante. Lo mismo que Venezuela. Créale a Dios que cuando usted comience a oír la voz y oyendo la voz de Dios en esta tarde, usted dé. No le estoy diciendo de a nacer de nuevo, no le estoy diciendo lleve a una iglesia, no le estoy diciendo eso lo pone el Señor. Le estoy diciendo es dele a otra persona, dele a alguien y Dios va a multiplicarle y Dios va a proveerle. Por eso la viuda pobre que dio 2 monedas, lo dio todo, el Señor dijo ella dio más. Y la viuda tenía solamente para él y su hijo, ella y su hijo, y se multiplicó porque creyó
a la palabra. Pastor, últimas palabras para despedirnos. Pastor, que cuando nosotros nos atrevemos a obedecer la palabra, Dios respalda esa palabra, nos bendice, nos prospera y nos ayuda. Bien, entonces amigos y hermanos, les invito a que hagamos una oración. Mire, Jesús hizo algo con 5 panes y 2 peces. En Juan capítulo 6, levantó los 5 panes y los 2 peces, oró por ellos, los santificó y se multiplicaron. Comieron todos 15,000 personas, sobraron 12 cestas de sobros. Una Abundancia. Ahora el Señor le está diciendo yo quiero que usted reciba. Vamos a romper con esa ruina dando. La Biblia dice en Lucas capítulo 7, creo que dice, da y se os dará. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por esta palabra. Señor, quiero creerte. Señor, quiero obedecer a tu palabra. Señor, tú sabes la necesidad que tengo. Tú sabes el faltante. Tú sabes que no me alcanza el dinero. Tú sabes la situación de Venezuela. Pero tú quieres que Venezuela todos dependamos es de ti, no del hombre, no una bolsa de mercado, porque eso se acaba. Es depender de ti, que tú eres el que multiplicas y bendices, y por eso te doy gracias, porque tú eres mi Señor y mi proveedor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. La Iglesia de Jesucristo Renovación Carismática Nacer de Nuevo te invita a su programa Despertar con Dios, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes.